Así debes orar cuando le has fallado a Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos fallado a Dios, cometido pecados grandes o pequeños que han fracturado nuestra relación con Él y han defraudado su confianza. Cuando pecamos, no solo ofendemos a Dios, también lo decepcionamos y nos fallamos nosotros mismos. El pecado es algo que deja huella en nuestro ser. Por eso, después de caer en la tentación del pecado, nos arrepentimos y sentimos vergüenza. Por eso es muy común que en esos momentos de dolor y arrepentimiento nos sintamos perdidos y no sepamos cómo volver a Él. Pero el Salmo 86, en su versículo 5 dice: «Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan». Pero, ¿cómo invocar a Dios? Simple, a través de la oración. La oración es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado para restaurar nuestra relación con Él. Así que presta mucha atención a este video, porque hoy te enseñaré a través de la propia palabra de Dios lo que debes hacer, cómo debes orar cuando le has fallado al Señor y qué es lo debes tener presente al hacerlo. Lo primero que debemos hacer cuando hemos ofendido a Dios es reconocer nuestro pecado. No podemos pretender que no hemos hecho nada malo. Debemos humillarnos ante Dios y confesar nuestras faltas con sinceridad. Cuando le fallamos a Dios sentimos tanta vergüenza que la inseguridad nos invade, al igual que la culpa, y eso nos impide dirigirnos a Él de forma efectiva. Por eso, frecuentemente, saboteamos nuestra propia oración, ya que no sabemos si Dios nos recibirá, nos escuchará y nos perdonará, o si por el contrario estará enojado con nosotros y nos negará su perdón y su gracia. El problema es que cuando nos dirigimos a Él sabiendo nuestra ofensa, eso es todo en lo que podemos pensar y no sabemos en qué basar nuestra oración. No sabemos por dónde comenzar o qué decir. Pues bien, para restaurar nuestra relación con Dios y obtener redención, lo primero que se debe hacer indiscutiblemente es reconocer que hemos fallado, que lo hemos ofendido y decepcionado, aceptar nuestros fallos con humildad y sabiendo que cargamos con la herencia del pecado desde el Génesis. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero si bien somos seres imperfectos por naturaleza, también es cierto que cuando pecamos, al menos aquellos que conocemos la palabra de Dios, lo hacemos siendo conscientes de ello. Entonces, ¿qué nos lleva a fallarle a Dios? ¿Por qué es tan difícil no sucumbir ante el pecado? Existen varias razones por las cuales fallamos, entre ellas, el miedo, las inseguridades, las necesidades, la pérdida, nuestras debilidades, momentos de angustia y peligro, pero sobre todo, nuestra falta de templanza ante la tentación. El Salmo 51 es un ejemplo de la humildad de la que hemos hablado. Este nos presenta a un David afligido, acorralado por la culpa tras haber cometido adulterio con Betsabé y orquestado la muerte de Urías, su esposo. Consciente del dolor y el daño que ha causado, David dirige una ferviente súplica a Dios. Salmo 51, versículos 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En su oración, David no intenta excusar sus actos. Al contrario, con profunda humildad, reconoce la gravedad de sus pecados y la magnitud del sufrimiento que ha causado. Por ello implora el perdón divino, anhelando ser absuelto de su culpa. El pecado no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también tiene repercusiones en quienes nos rodean y muchas veces en quienes amamos, y en última instancia, ofende a Dios, ya que es un acto de rebelión contra el estilo de vida que Él nos propone y desea para nosotros. En Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62, encontramos un ejemplo claro de las consecuencias del pecado. Pedro, quien momentos antes había jurado lealtad incondicional a Jesús, lo niega 3 veces por miedo a las represalias.
Esta acción no solo traiciona la confianza que Jesús había depositado en él durante años, sino que hace a Pedro sentir profunda culpa y vergüenza. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El amargo llanto de Pedro refleja el profundo arrepentimiento que sintió por su pecado, pues le ha fallado a su amigo, a su maestro y a Dios. Este episodio de la vida de Pedro nos recuerda que el pecado, sin importar la gravedad, siempre trae consigo dolor y remordimiento. Ser hijos de Dios implica tener claro que hay una gran diferencia entre confesar el pecado como culpable por primera vez y confesar el pecado como hijos de Dios, pues ya hemos sido lavados de una vez por todas por la sangre de Cristo. Pero nuestros pies aún necesitan ser lavados de la profanación de nuestro caminar diario como hijos del Señor. Al igual que un hijo que busca el perdón de su Padre terrenal, nosotros, como hijos de Dios, tenemos el deber de confesar nuestras faltas a nuestro Padre Celestial. David y Pedro son el ejemplo perfecto, ya que ante la impotencia del pecado, David acudió al trono de Dios buscando renovación, mientras que las lágrimas de Pedro reflejaron su profundo arrepentimiento por fallar a su maestro. Aún así, sus vidas no se definen por sus errores, sino por su respuesta ante ellos. No se alejaron de Dios, sino que se acercaron arrepentidos, buscando ser perdonados por Él. La Biblia nos enseña que tenemos un Padre que perdona, y aunque lo ofendamos con nuestras acciones todos los días, nunca debemos irnos a la cama sin confesar nuestros pecados y pedir perdón por ellos. Si no lo hacemos, podremos crear una gran brecha entre Dios y nosotros. Por eso es tan importante hacerlo diariamente. Mejor aún si es antes de dormir y preparar nuestro cuerpo para el descanso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Recordemos también la parábola del Hijo Pródigo en Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. El Hijo Pródigo no tenía nada que motivara a su padre a perdonarlo, y él simplemente lo perdonó por amor incondicional hacia su hijo. Por eso, cuando vengas ante Dios, debes saber que llegaste ante un Padre amoroso, que se alegra de que hayas reconocido tu falta y que desea perdonarte completa e incondicionalmente por tu error. Dios nos da todas las garantías para acercarnos a Él, y se nos revela como un Padre perdonador para que tengamos confianza en hacerlo. Muchos pensarán que lo que digo es que podemos alejarnos de Dios, vivir como queremos y que no pasará nada, porque todo lo que Dios hará es perdonarnos. Pues no, ya que no se puede pecar sin sufrir las consecuencias. El pecado suele dejar consecuencias desastrosas y es por ello que Dios desea que siempre estemos a su lado para no tener que sufrirlas. Acércate a Dios, junta tus manos y arrodíllate. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete y aléjate de ello, pide perdón y regresa a los brazos del Padre Celestial, que Él te recibirá con agrado. Y si sientes que no sabes cómo comenzar o cómo orar por el perdón de Dios, recurre al Salmo 51, el cual dice: «Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu misericordia. Según la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones, lávame cada vez más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos,
para que sea reconocido en tu palabra y puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que en lo íntimo amas la verdad, y en secreto me has hecho entender la sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todos mis males. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.